Y ahora vamos a irnos con otro tema, no del diablo, de otro tema que tiene que ver con usted, conmigo y con todos los costarricenses. Porque durante años ha sido una práctica frecuente que empresas de cobro contacten a familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso jefes para localizar a una persona deudora. Ahora la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes emite una directriz que busca poner fin a esas prácticas y reforzar la protección de los datos personales. La directriz empezó a regir el viernes tras su publicación en la Gaceta. ¿Qué cambia con esta disposición? ¿Qué llamadas siguen siendo legales o cuáles no? ¿O puede hacer una persona, o qué puede hacer una persona si recibe comunicación por una deuda que no es suya? Muchas preguntas, pero tenemos a don Mauricio París, abogado especializado en derecho digital, que nos cuenta, comenzando por qué fue lo que motivó a la PROAT a emitir la directriz. Don Mauricio, buenos días. Hola, doña Amelia, qué gusto saludarla. Muchas gracias por la invitación. Em, yo creo que estos hechos que usted bien resumía, ¿verdad? Los contactos que se hacen por parte de las empresas y de los despachos de abogados cobrando deudas a quien no es su titular, probablemente sea uno de los temas que más son denunciados a la Agencia de Protección de Datos y eso habrá sido probablemente lo que justificó que emitieran esta directriz, que es la primera que hacen en su historia. Es decir, antes de esta nunca había emitido la Agencia de Protección de Datos una directriz de alcance general. Entonces, pues creo que responde a esa necesidad. ¿Qué es lo que hizo la agencia? Pues básicamente hay tres cosas relevantes. La primera es que estableció que solamente se pueden usar los datos del titular de la deuda. Es decir, si una empresa o una institución necesita incluir datos de terceros, tiene que hacerlo solamente con el consentimiento de esas personas. Esto no es sobre lo que ha existido más atención en las coberturas de prensa, desde mi punto de vista. Es de las cosas más complejas de implementar. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando vamos a solicitar una línea telefónica o cuando vamos a solicitar una tarjeta de crédito, es frecuente que haya un espacio en los formularios en donde nos piden ingresar los datos de alguien como referencia. Eso no solamente en operaciones comerciales. Por ejemplo, cuando alguien comienza a trabajar en una empresa, generalmente le piden poner los datos de contacto de un familiar por si a esa persona le hace algo, le sucede algo. Con esto que está diciendo la Agencia de Protección de Datos, esa práctica la consideran ilegal. Es decir, yo no puedo, bajo ningún contexto, dar datos de un tercero. Para que sea contactado. Y si yo voy a dar esos datos del tercero, tengo que demostrar que esa persona dio el consentimiento informado para ello. Es decir, voy a tener que pedirle a esa persona que firme un documento de forma manuscrita, de forma digital, para poderlo otorgar. Eso en la práctica le va a generar muchas complicaciones a las empresas de todos los sectores, precisamente porque es normal, digamos, que se incluyan esas referencias en los procesos. Pues la agencia está diciendo que considera que esa práctica es ilegal. Segundo, la agencia está diciendo que se prohíbe contactar a terceros sin el consentimiento. Esto en realidad, pese a que ha sido el foco de atención, en realidad no es ninguna novedad. Esto ya ha existido desde que existe la Ley de Protección de Datos en el año 2011, pero estaba pintado en la pared, o está pintado en la pared porque en la práctica sigue dándose en el día a día. La agencia lo que está diciendo es, eso es ilegal. Usted no puede entonces tomar los datos de ese tercero para realizar ese contacto. Claramente, si no existe el consentimiento por parte de ese tercero, o sea, si el tercero había dado su consentimiento, por ejemplo, es fiador de una deuda, ¿verdad? Y había firmado documentación incluyendo el consentimiento, pues se hace con base en ese consentimiento. Pero lo que sucede es que ante el colapso de los procedimientos cobratorios, las empresas comienzan a buscar mecanismos de presión y dentro de esos mecanismos de presión lo que hacen es comenzar a buscar en buros de crédito
los datos de la esposa, de los papás, de los hermanos y comienzan a contactarlos, ¿verdad? Y haciéndole ver a las personas que están contactando a esa persona en concreto porque tiene una deuda que no ha pagado. Entonces, eso ya, como le digo, hay muchísimos casos que la Agencia de Protección de Datos ha resuelto sobre el tema y sobre todo la Sala Constitucional que ha dicho que eso no se puede hacer. Pues digamos, de alguna forma esta directriz lo que viene es a reforzar esa prohibición. eh, que me parece a mí es positivo que se refuerce. Y lo tercero también que es relevante es que establece una prohibición de carácter general diciendo no se pueden realizar contactos con datos laborales. Es decir, yo no puedo llamar a una persona a su trabajo para cobrarle una deuda. No puedo tampoco escribirle un correo electrónico a su correo corporativo, ¿verdad? Y eso es otra práctica muy normal, muy frecuente, ¿no? Le escriben a los gerentes de recursos humanos desde las agencias de cobro diciéndole, tenemos una orden de embargo contra tal persona, ¿cómo podemos gestionarla? Eso es un mecanismo indirecto, ¿verdad? De presión de decirle, esta persona está en cobro judicial. Eso también estaría prohibido. Es algo positivo esta Ajá. directriz, pues yo le diría que parcialmente, o sea, ha generado mucha atención mediática y creo que pone sobre la mesa de discusión un problema social. Hay dos cosas que hay que tomar en consideración. La primera es que, pues, desde mi punto de vista, la Agencia de Protección de Datos dictó esta resolución de forma extralimitada. La Ley de Protección de Datos le permite dictar este tipo de resoluciones con respecto a entidades públicas, no privadas. Dice expresamente la ley que lo tiene con respecto a entidades públicas. Aquí están dictando una norma de carácter general, pero de alguna forma es un mecanismo de adelantar criterios. Si esto sucede, probablemente los vamos a sancionar. Y eso me lleva al segundo punto, doña Amelia, que es el más importante. De nada sirven directrices, de nada sirven comunicados de prensa si la Agencia de Protección de Datos no sanciona a las empresas que incurren en estas prácticas. Lo que sucede es que en la práctica lo único que hacen es llamaditos de atención. No lo vuelva a hacer. Tienen años, doña Amelia, años de que por los motivos que desean no imponen ninguna sanción. Eso número uno. Y número dos, también las sanciones que prevé la ley de protección de datos son considerablemente ridículas. Entonces, muchas empresas, muchas agencias de gestión de cobro, tomando en consideración que la agencia, uno, no sanciona y dos, que las multas son muy bajas y que tienen tres, como 6 años de no poner multas, pues me parece a mí que va a seguir estando pintado en la pared, doña Amelia. ¿Y qué tenemos que hacer? Si a mí también, a mí hacer esas cosas, digo yo, este país cada día se enreda más porque las cosas que hacen mal siguen mal y no se arreglan. ¿Cómo arreglar eso? Multas So- millonarias. so- Sí, doña Amelia, bueno, en la legislatura anterior se discutió durante 4 años un proyecto de reforma integral a la Ley de Protección de Datos, lo hemos comentado muchas veces acá. El proyecto naufragó básicamente por un bloqueo relacionado con dos artículos que no tenían nada que ver con estos temas. Entiendo yo que desde el Poder Ejecutivo ahora hay una intención de volver a presentar un proyecto de ley para reformar la Ley de Protección de Datos Personales. Y ahí entonces, pues si ese proyecto sigue un poco la línea del proyecto anterior, estaríamos hablando de multas más elevadas y de actualización, además del tipo de asuntos que pueden ser sujetos de sanción. Pero de nada van a servir, doña Amelia, multas muy altas si la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes no las impone, que al final de cuentas es el tema, es lo que siempre sucede, ¿verdad? Que subamos las penas de prisión a 4.000 años por tal cosa. Eso no, ¿verdad? Nadie infringe la ley y nadie que infringe la ley revisa antes de cuánto es la pena de prisión o de cuánto es la multa para ver si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Es un tema al final de cuentas de ejecución práctica. Desde mi punto de vista, lo que se necesita es que la Agencia de Protección de Datos tenga los recursos y tenga el personal capacitado para comenzar a sancionar estas cuestiones. Y adicionalmente, creo yo, doña Amelia, hay un tema aún más complejo de fondo que es el colapso que existe en el sistema de cobro judicial de este país. No estoy justificando las acciones que realicen los acreedores, pero si usted presenta un proceso a cobro de una persona que no le pagó y dura 5 años para que eventualmente se lo resuelvan, pues desde luego lo que terminan haciendo es viendo a ver cómo presionan para generar
una reacción de los deudores. Entonces, no es algo, como casi todo en este país, doña Amelia, no es algo que tenga una única solución ni una solución sencilla. como casi todo en este país, tiene toda la razón. ¿Quiénes bloquearon y por qué el proyecto? Básicamente fue bloqueado por el Frente Amplio y fue bloqueado por la fracción oficialista por los temas que tienen que ver con el tratamiento de datos por parte del Estado. Cuando el proyecto ya estaba votado en primer debate, saltó el tema de el requerimiento de datos que había hecho el Banco Central. Que Ujú. hablamos en su programa en algún momento. Y entonces en ese momento, ¿verdad? Dijeron, no, ¿verdad? Hay dos visiones básicamente sobre esto, ¿verdad? El Estado debería poder hacer lo que quiera con los datos que tiene de los costarricenses y la visión de el Estado no puede hacer lo que quiera con los datos de los costarricenses, sino que tiene que estar sujeto a las reglas que prevé la Ley de Protección de Datos. Eso en ese proyecto estaba regulado en dos artículos y básicamente pues por esos dos artículos el proyecto fue bloqueado, fue aprobado en primer debate, pero ya le venció el plazo cuatrienal y entonces pues ya falleció. Entonces entiendo que este proyecto que el Ejecutivo quiere presentar, no sé si va a ser una reforma integral como la anterior o va a ser una reforma parcial a la Ley de Protección de Datos Personales. Sea una cosa o sea otra, doña Amelia, lo importante es tener un regulador que regule. Probablemente la Agencia de Protección de Datos dirá, bueno, estamos regulando, por algo emitimos esta directriz. Pues bueno, tal vez es un pasito, ¿verdad? Es algo que no habían hecho nunca, tienen una nueva dirección y probablemente quieren hacer tal vez las cosas diferentes, eso no lo sé, pero lo cierto es que hacer cosas debería de ser cosas que sean efectivas y yo no estoy muy seguro de que esto vaya a ser efectivo y que las agencias, los grandes cobradores de deudas de este país, que son cuatro o cinco empresas, vayan a dejar de hacer incurrir en estas prácticas porque la PRODA vaya dictado una resolución de 2 páginas con todas las limitaciones que le menciono, ¿verdad? Pero usted sí cree necesario que hay que revisar eso ya. Por supuesto que sí, doña Amelia. O sea, es muy complejo para las personas que están en una situación de, de cobro judicial, ¿verdad? Está recibiendo ese acoso telefónico que reciben a familiares, ¿verdad? A las empresas, etcétera, etcétera. Eso definitivamente se tiene que limitar. Además, no solamente desde el punto de vista del deudor. Si yo soy un familiar, ¿verdad? O si soy el gerente de recursos humanos de una empresa, también es muy complejo que me estén llamando a cobrarme las deudas que no me correspondan. Eso, desde luego, es un problema. Necesitamos una reforma de la Ley de Protección de Datos Personales. Es algo absoluto y completamente indispensable y pues creo que los diputados deberían de resolver esos temas. Si se presenta una reforma parcial que no toque ese tema, digamos, de tratamiento de datos por parte del Estado, pues tal vez sería más potable y más sencillo que se apruebe una reforma integral, que yo creo que sería lo ideal, pero pues lo perfecto es enemigo de lo bueno, doña Amelia. Gracias, don Mauricio París, por atender siempre esto que es de trámite, digo yo, de responsabilidad en nuestro medio de buscar a la persona adecuada, porque estos son cosas que le afectan a todas las personas, finalmente, de servicio social, como digo yo, y muy importantes. Así es, Apre- doña Emilia. Además, temas de nunca acabar, ¿verdad? Que parece que son de esos temas que siempre quedan abiertos en nuestro país, pero que bueno, al menos se generan noticias y esas noticias generan estas discusiones y la gente también se informa más sobre sus derechos. Eso es, informarse más y mejor sobre estos derechos. Que tenga un lindo día, Mauricio. Usted también, doña Emilia, un saludo.